El experto Rubén ahora va a hacer una presentación. Eh, gracias, Rubén. Hola, hola, muy buenas tardes. La verdad que, bueno, agradecer la invitación en primer lugar, un honor estar acá. Y tratar de resumir, me pidieron una gran cantidad de tópicos, traté de resumirlo, sé que es poco el tiempo, pero no voy a pasar por todas las, por todas las slides de la presentación porque hay partes que coloqué mucho, pero lo coloqué bastante para que después tengan material para leer. En particular sobre el tema de costo marginal, que es un concepto, y commitment unit, que son conceptos sumamente importantes si es que ya entendí un poco el concepto de lo que van a hacer, que es hacer auditoría ya desde el punto de vista de ver el tema más político de cómo se implementó un plan, por ejemplo, nacional de energía. Así que voy a tratar de enfocarme en algunos puntos que creo son esenciales. Ese es básicamente no, no marca mucho, pero esa es la idea de la presentación, los temas que voy a tocar. Me van a disculpar, pero usualmente me toca presentar no en Chile, entonces muchas son en inglés, ¿ya? Pero obviamente es un inglés bien básico, así que no hay mayor problema. Pero es para que sepan, ahí en algunas partes mezclé inglés con español, simplemente por ser más eficiente en términos de tiempo, porque estaba resolviendo otros temas. En términos para introducir un poco el tema, estos son estudios que se hicieron en IRENA. Eh, en ese momento, solo para comentarlo, son datos que trabajé yo, que en ese momento estaba trabajando en IRENA, así que cualquier consulta me la hacen, siéntanse libres de hacerla. Esto es para que tengan una idea de la energía primaria. Recuerden que energía primaria es un concepto básicamente de toda la energía que no ha pasado por ninguna transformación hecha por el hombre, ¿ya? O sea, cuando está, eh, digámoslo así, entre comillas, media pura para ser implementada. Por ejemplo, en este caso se fijan es carbón, el oil, energía geotérmica, energía hidráulica, energía nuclear y gas, ¿ya? No son hay siempre unos conceptos que obviamente no los voy a definir ahora, pero hay energía primaria, el energy carrier, que es básicamente algo que transporta una energía que se transforma, por ejemplo, la electricidad, o el gas. Cuando ya está procesado el gas, tú lo puedes transportar en un cilindro, en una tubería. Solo para que tenga una idea si es que menciono esos conceptos dentro de la presentación. Entonces, acá la idea es mostrarle un poco cuál es la realidad de la energía primaria en la región. Obviamente está dividido por regiones muy específicas: Centroamérica, la Comunidad Andina, el Cono Sur, México y Brasil, que son, por decirlo así, unos monstruos en relación con respecto al tamaño energético de los demás países. Y obviamente la componente más importante, como pueden darse cuenta, es simplemente el petróleo en este caso, ¿ya? Y luego en segundo lugar está como el gas natural. Y posteriormente, bueno, si comparan Brasil, la componente de Brasil, como bien lo está comentando, se me olvidó el nombre, Ricardo, no, ¿sí? Roberto, el tema de los biocombustibles. Si ven Brasil es un 28% de la energía primaria. Ahora, si lo pasamos al tema de políticas, ¿qué políticas usan los países para tratar de implementar este tema de mejorar el uso, básicamente tratar de ayudar a que se use más energía renovable en la región? Está dividido por incentivos fiscales, instrumentos regulatorios y mecanismos financieros. Ya, obviamente no puedo explicarlos todos, pero los voy a dejar ahí para que los tengan, porque, y lo voy a mencionar después, los mercados eléctricos, cada país es un universo en sí. Entonces, el mercado eléctrico, en función de la realidad de ese mercado eléctrico, van a ser los distintos mecanismos, incentivos, instrumentos que se pueden aplicar. Y puede ser el caso, como en algunos países ha pasado, en que han tenido que hacer transformaciones completas, pero va a depender exclusivamente de también cómo está diseñado ese mercado. Por ejemplo, el caso que siempre comento es el caso de Uruguay y Chile. O sea, Uruguay es básicamente un monopolio y el gobierno es horizontal, y el gobierno tiene la capacidad de hacer y deshacer. Y el tamaño del mercado también les ayuda a poder fomentar eso. Entonces han hecho una transformación entera. El día de hoy ya casi van 40% solo de energía eólica, que es increíble. O sea, están superando en países europeos que llevan décadas tratando de implementar estos mecanismos.
o estas tecnologías. Y el caso contrario, Chile, que es totalmente privado, vertical, con distintas, la transmisión de la generación y de la distribución son componentes totalmente diferentes, cada uno privatizado, un mercado abierto, competitivo, con PPA, que son contratos, y con un mercado spot, que después lo voy a explicar más adelante, que es el mercado básicamente residual. Entonces, algo importante acá que está pasando ahora en Latinoamérica y que es bueno mencionarlo si se fijan en instrumentos regulatorios, el tema de los auctions o subastas, que eso ha sido algo que ha dado bastante buenos, digámoslo así, beneficios a la energía renovable. Tal es el caso, por ejemplo, que se han logrado precios récord en Chile con energía solar. Argentina, que tenía, y al día de hoy todavía sigue con inestabilidad económica, pero a pesar de eso, prepararon una serie de garantías para el sector privado para poder implementar esta famosa subasta y evitar que después de que se haya ganado una subasta, o no se cumpla con una de las partes con el contrato, o simplemente termine en letra muerta y no se implemente el proyecto. Entonces, llegó a tal punto que ya el mismo Banco Mundial puso de su fondo para garantizar ese tipo de actividades. O sea, estamos hablando de que existen instrumentos que pueden garantizar, tanto el sector privado como el gobierno, que la implementación de estas nuevas tecnologías no va a ser un riesgo. Esa es la idea, son mecanismos para mitigar el riesgo al final. Bien cortito acá, esto es para que lo vean. Esto es básicamente qué sector es el que consume más. Y de nuevo, el sector transporte y el industrial casi siempre son los que, o por razones obvias, van ganando, ¿no? En prácticamente toda la región. El sector transporte, como sabemos, depende 100% de combustibles fósiles, así que ahí tenemos un desafío bastante grande con el tema de que hoy está muy de moda, la famosa electrificación del transporte. Ese tema tiene mucho que ver con la matriz energética, o sea, no sacamos nada con cambiar el transporte de petróleo a eléctrico si la matriz energética no es limpia. O sea, al final las emisiones van a venir de uno u otro lado. Y el otro tema, que después lo voy a mencionar, el tema del análisis de ciclo de vida, es básicamente, bueno, ¿qué hacemos con las famosas baterías cuando se acabe su uso operativo? ¿O qué hacemos con el panel solar? Vamos a tener cientos de megas instalados de paneles solares. Bueno, ¿qué van a hacer con eso? ¿Lo van a tirar al vertedero? ¿Lo van a quemar? Entonces, obviamente hay que pensar básicamente como un embudo desde la visión macro al tema particular, y ojalá trate de cubrir alguno de esos aspectos. Esto es para que tengan una idea. De todas maneras, aunque pueda sonar que lo estamos promoviendo nosotros mismos, pero la región de Latinoamérica es la más verde, entre comillas. O sea, en términos de energía primaria, si ya comparamos el mundo con la región, de todas maneras tenemos un 25% de energía renovable a la fecha ya, y eso también es gracias a la energía hidráulica, ¿no? Y a la biomasa. Posteriormente, el tema de generación eléctrica, bueno, aquí somos mucho más verdes todavía, porque obviamente el tema de la energía renovable ha sido mucho más fácil de implementar en el mercado eléctrico, porque ya es un sistema bien establecido y altamente competitivo, y Latinoamérica tiene una gran tradición en temas de energía hidráulica, así como, por ejemplo, Costa Rica es básicamente 100% hidroenergía, y tenemos el caso que mencioné anteriormente de Uruguay, que ha tenido fecha y día en que solo el viento ha satisfecho casi el 100% de su demanda energética. Entonces son temas interesantes cuando se discute el tema de que hay muchos técnicos, yo soy ingeniero de formación, que dicen que no se puede instalar más del 30% de energía renovable en un sistema porque se inestabiliza. Y lo primero que hay que decir ahí es que no es cierto, va a depender de la topología de la red. Entonces siempre es importante, cuando se desarrollan estos tipos de análisis, tener grupos multidisciplinarios, ¿no? Porque si no tienes una sola visión que te va a sesgar el resto de las perspectivas. Va a depender mucho de la topología, de cuán robusta es tu red, cuáles son los tipos, cuál es tu matriz energética propiamente tal. Entonces son varios factores, y es así como tenemos el caso de que hoy en día, lo vuelvo a mencionar, Uruguay, porque es un caso bastante interesante para estudio, ya tiene casi 40% solo de eólica, que si ustedes hablan con un experto que es más de, qué sé yo, de otro tipo de industria, les va a decir, pero la eólica es intermitente,
A veces corre viento, a veces no corre viento, no hay almacenamiento, entonces va a generar inestabilidad en la red y qué sé yo. Entonces, hay temas que son importantes. También mencionar, el tema cubre muchos aspectos, es bastante complejo, así que siéntanse libres de hacerme cualquier pregunta si hablo o digo algún concepto que no se entienda. Para que tenga una idea de cómo ha avanzado la tecnología en los últimos años en términos de deployment de energía renovable, esto es energía acumulada, la eólica, solo para que tengan una idea de cómo va creciendo tanto a nivel mundial. Obviamente a nivel mundial comparado con Latinoamérica se ve pequeño Latinoamérica por la escala, ¿no? Pero es bastante obvio el crecimiento. Y si observan, realmente desde 2010 a la fecha es cuando se empezó a implementar, por lo tanto es una tecnología extremadamente nueva, o sea, no tiene más de 6 años en que uno puede visualizar en un gráfico el tema de cuántos megawatts se han instalado. En términos de geotermia, ha sido un poco más homogéneo. En términos de energía solar ha crecido, imagínense, la energía solar recién 2015-16 ha tenido una significancia, digamos, importante en el mercado. Por lo tanto, también de nuevo es algo bastante nuevo. Esto es más ya para que tengan una idea de la capacidad instalada por región y básicamente por subregiones en términos de qué es lo que se está instalando y cómo ha ido avanzando. Ya no es algo muy crítico. Ahora, me pidieron que les explicara un poco el tema de los costos. Bueno, este tema es bastante complejo y denso. Voy a tratar de explicar algunos conceptos que son importantes, pero creo que son necesarios que los conozcan. Porque cada país, de nuevo vuelvo a decir, tiene sus propios mecanismos en términos de cómo cuantificar los costos de la energía. Y hay algo que sí hay que mencionar, y lo menciono más adelante, el tema de la planificación. Algo que se debe siempre tener presente es quién planifica y cómo planifica. Todos usan en la región distintas metodologías. Se habla mucho de hacer integración energética, pero ni siquiera tenemos idea de cómo planificar. Estamos cada uno planificando a su pinta y tenemos desde diferencias técnicas que uno tiene distintas frecuencias hasta distinto voltaje. Entonces también eso implica mayores costos. Y el término de planificación, ¿sí? Consulta. Disculpa, una consulta del tema que ya estás dejando, pero puede resultar básica la consulta, así que disculpen. No, tranquilo. Pero si nos podía explicar un poco más en detalle qué significa, por ejemplo, que Uruguay esté haciendo uso del 40% de energía eólica, por ejemplo. Es como entender bien ese concepto porque los valores porcentuales los vamos a tener cada uno como país, pero, por ejemplo, significa que el 40% del tiempo se está consumiendo energía de la fuente eólica, por ejemplo, o es la energía que está a disposición para consumo. No, perfecto. ¿Y por qué la consulta? Relacionarlo al tema ambiental y también la intermitencia con la que se le critica a la energía renovable no convencionales, ya que en el caso que baje el de producción tiene que ser reemplazada por energías más sucias, digamos, así como petróleo, por ejemplo. No necesariamente, pero sí. Por eso ahí depende. Entonces, la matriz. es para entender bien el porcentaje. A ver, cuando menciono tenemos que hacer la diferencia entre energía y potencia. Potencia es cuando yo digo megawatt, un watt, ¿ya? Y energía es cuando yo pongo a trabajar esa potencia, ¿ya? Que son los megawatt hora. ¿Ya? Por eso es importante tener la diferencia, ¿no? Entre la potencia y la energía. Ahora, cuando yo hablo de capacidad instalada, me refiero a potencia. O sea, tengo un número de plantas generadoras que si trabajara idealmente al 100%, produciría un 100% de esa energía que yo digo, que es, por ejemplo, voy a decir, tengo 10 plantas de 100 megawatts, o sea, tengo una potencia instalada de 1000 megawatts. ¿Ya? Y ese 1000 me representa, por decirte, el 10% de mi capacidad total, que son 10.000. Eso para que se entienda la idea de los conceptos. Entonces, en Uruguay la capacidad instalada, o sea, los megawatts de la matriz total del 100%, casi representan el 40% para electricidad. Técnicamente, muchos estudios indican que el límite
para instalar energía renovable variable es 30% en una red sin generar ningún cambio. Porque obviamente tú tienes que ver cómo instalar tu tecnología al menor costo. Entonces, el tema es que la mayoría de los estudios dicen que cuando se supera el 30% de potencia instalada y tú la activas y generas energía y la metes a la red, si supera ese umbral, puedes generar inestabilidad en la red, o sea, problemas de frecuencia, problemas de voltaje, te va a faltar una serie de conceptos que no viene al caso, pero va a generar dificultad en tu red y puede terminar desde que se corta la luz en algún lugar o se corta la luz en todo el país, por ejemplo. Ahora, pensando en ese límite, que es una cosa teórica, por eso mencionaba que depende de cada país, de cómo es su matriz, de cómo es la topología de su red eléctrica, de cuán robusta es, varía, no es cierto, entre comillas. O sea, cada país tiene que conocer realmente cuál es su realidad. Y es el primer paso, conocer cuánto realmente puedo inyectar de energía variable sin que se me corte la luz. Entonces, el primer paso que hay que dar. Ahora, cuando digo que ya tiene 40% de eólica y que con esa eólica a veces ha satisfecho el 100% de su demanda energética, lo que estoy hablando básicamente es que superaron el umbral, que era el famoso 30% teórico, y lo otro es que con esa capacidad instalada que ya tienen, ha sido tan eficiente en términos de dónde la instalaron y la tecnología ha probado ser tan robusta que ha satisfecho las necesidades del 100% de la demanda que tenía ese país. Acuérdate que la demanda varía por hora y por estación, ¿no? Dependiendo de cuando llega la gente, por ejemplo, cuando la gente está durmiendo, ¿no? El consumo, la demanda es muy baja. Cuando hay actividades o todo el mundo está en la casa con el televisor y el invierno, la estufa, son periodos de demanda mucho mayor. Independiente de esa variabilidad, en algunos periodos del tiempo en Uruguay se ha satisfecho el 100% de esa demanda con pura energía eólica renovable. Ahora, ¿por qué te decía yo que a veces cuando no corre viento no es necesario que entre energía más sucia? Va a depender de cómo es tu matriz energética. Y aquí una palabra clave, cómo usas la complementariedad energética también. O sea, voy a explicar los dos conceptos en el sentido de que si tienes de vecino a Paraguay, que Paraguay es 100% hidráulico, 100% hidráulico. O sea, no necesitan nada. Y les sobra energía y la venden a Brasil, a Argentina y a todos lados. Estamos hablando solo del tema eléctrico. Entonces, básicamente, Uruguay está interconectado con Paraguay. Dos, Uruguay también ha puesto solar, tiene un poco de hidro, tiene biomasa. Entonces tiene energía firme, que en este caso sería la hidráulica, que puede correr 24 horas sin problema, para despachar energía cuando sea necesario. Si es que por algún motivo el viento paró, pum, cambió, está súper bien, harto viento, bien, todos consumiendo, se cortó. Entonces, ahí hay un concepto de reserva rodante y otras reservas que se usan. Cuando pasa eso, ahí se inyecta a la red, para estabilizar el voltaje, estabilizar la frecuencia, pero mantener también a la gente consumiendo energía, sin que se produzca un corte de luz. Entonces, no es necesariamente porque no corra viento o no haya sol, no va a haber electricidad. Ahora, ¿por qué digo yo que es necesario pensar también en la complementariedad de la energía? Después voy a mostrar un mapa, pero creo que me voy a quedar corto de tiempo. La complementariedad es cuando, voy a hablar del caso de Chile, por ejemplo, tienes mucho sol en el norte y mucho viento en el sur. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta de que habría que estudiar si se complementan o no los ciclos de actividad de esos sistemas. O sea, a la hora que tengo más sol, ¿cómo es el viento? ¿Es débil o fuerte? Por una diferencia de gradiente de temperatura, en la noche el viento es mayor en el sur, ¿no? Obviamente hay un contraste cuando el sol se va o tienes una actividad frontal mucho más grande, llueve más, entonces hay mucho viento. Y acá el sol lo tenemos exclusivamente constante durante el día. Entonces se puede complementar energía durante el día, que venga solar, y en la noche que sea eólica, por darte un ejemplo. Y luego ya eso lo podemos hacer incluso a nivel regional. Por ejemplo, el viento patagónico de Argentina, interconectarlo con el sol de Chile, usar hidráulica de Paraguay, usar biomasa de Brasil, y puedes cerrar un sistema en el cual básicamente
Y ahí es porque existen algo que se llama centros de control o de despacho, que básicamente llega la energía y ellos se encargan de ver dónde, cuándo la tiran al menor precio posible y generar básicamente una situación tal que tengas un mercado regional y no tengas necesidad tampoco de, si se te cortó el viento acá en Santiago, pero está corriendo el viento en Bariloche, saca energía de allá y la inyecta a la red y se acabó. No necesitas prender una planta de carbón. Y ahí de nuevo el concepto de planificación. O sea, quien planifica marca el futuro de la energía de tu país. Espero haya aclarado un poquito el concepto. En términos de costo, lo voy a hacer muy rápido. Los costos dependen del mercado internacional. Una componente, obviamente, que dicta los precios. Dentro de esos precios también están los precios de las tecnologías, de cuál es la curva de aprendizaje y cómo la energía solar, no sé si observan en el gráfico, bueno, no marca mucho la lucecita, pero si la ven, fíjense cómo parte de muy caro a menor precio. Esto se observa, estas son curvas de aprendizaje de energía fotovoltaica, energía eólica. Para que tengan una idea, fíjense cómo van las curvas decreciendo y es por eso que si uno habla con algún experto de hace 10 años atrás que te decía que era imposible satisfacer la demanda por este tipo de tecnología, hoy día sí es posible. Esto es otro estudio que se hizo, la verdad que aquí se juntaron, estos son datos de proyecto, no es modelo ni estimaciones. Se fue a donde estaba un proyecto fotovoltaico, eólico, se calculó el precio exacto, no es que se calculó, o sea, ¿cuál es el precio, cuánto cobra usted por su kilowatt hora? ¿Ya? Y que lo vende al mercado. Y ese es el resultado, o sea, es increíble ver cómo, por ejemplo, en el 2017, puede uno ver cómo hubo un pic de proyectos de generación fotovoltaica, por ejemplo, y cómo el precio varió de 36 centavos a casi diría yo que 2 centavos el kilowatt hora, que son algunos precios ya bastante interesantes que se lograron ya en Abu Dhabi, pero eso ya es un caso particular porque es un puro desierto, ¿no? Acuérdense que el precio va a depender del terreno, cuán lejos o cerca está de la línea de distribución y otra serie de variables. Los proyectos hidráulicos, esta línea que está aquí, este marco que está en verde, es el precio, más o menos el costo de los combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, si se fijan, básicamente la mayoría de los proyectos de energía renovable están en ese rango y muchos son menores. Entonces, cuando empiezan a decir no, que el costo ya es muy caro, que no se puede, la verdad que no es así. Y aquí está otra curva que muestra la tendencia de los costos pronosticados y después los costos reales por ejemplo, el precio de Chile es más bajo que el que se pronosticaba para el 2021, en los precios que se lograron acá en la subasta energética. Y algo que siempre hay que recordar, que siempre no olvidar la eficiencia energética. O sea, el primer paso, porque es el más barato, es ser eficiente. Es poco sexy, lo sé, porque no hay tecnología, wow, mira los paneles solares, mira nuestras turbinas. La eficiencia energética es cómo construimos de manera más eficiente, que no perdamos calor en invierno, que sea más fresco en verano, la iluminación, cómo usar iluminación que ahorre energía, construir los espacios de una manera tal que aprovechemos mejor la luz natural. Hay una serie de procesos y de auditorías, también se hacen auditorías energéticas para la eficiencia energética, pero que es poco considerada y yo creo que ese debería ser el primer punto de partida en cualquier programa que pretenda implementar energía renovable. El primer paso es reducir la demanda, porque estás perdiendo mucha energía. ¿Por qué? Porque eres ineficiente. Entonces eso siempre es importante tenerlo presente, no lo olviden, no todo es renovable tampoco. Bueno, el tema de las tarifas, muy cortito, voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. Hay grandes barreras no barreras, pero desafíos. ¿Cómo sé cuánto vale mi kilowatt hora? ¿Ya? Entonces hay un tema que es económico puramente tal, relacionado con la madurez de la tecnología. Va a haber un tema de mercado, o sea, cómo mi país hace las tarifas. ¿Qué cobra? ¿Dónde carga impuestos? ¿Quién paga cierto tipo de cosas o no? Cada país en ese aspecto es un universo totalmente diferente. ¿Cuáles son las estructuras?
cuáles son la estructura de los mercados que compran. ¿Qué definiciones tienen? Por ejemplo, muchos países hacen sus contratos con algo que le llaman potencia firme. Otros dicen, no, yo voy a usar energía firme. Y entonces yo hago la pregunta, si yo tengo un panel solar con batería, ¿usted me va a considerar potencia firme o no? Porque yo no tengo batería, puedo proveerle las 24 horas. Entonces me van a decir, pero eso no está definido. Bueno, ahí falta que haya una regulación y que haya una clarificación de hasta qué punto voy a considerar algo nuevo como potencia firme, como el caso de la geotermia, como el caso del petróleo. Si yo tengo una máquina que está quemando, voy a necesitar dos, ¿no? Para quemar, la pongo en pausa para hacer la mantención mientras la otra quema, pero puedo proveer las 24 horas una potencia. Entonces, ese tipo de cosas falta legislar. O el tema de la geotermia, que han habido problemas en algunos países para definir el líquido geotérmico, que es el agua básicamente, pero ya no pasa a ser agua para consumo humano. Pero también hay que tenerlo en cuenta, la competencia del agua. Quiero usar agua para fines agrícolas, quiero usar agua para consumo humano. ¿Cuánto estoy consumiendo para generar energía? Pero que después no va a ser inaccesible para ninguna de las otras alternativas. Entonces son conceptos que hay que tener en cuenta. Qué pena, se marcó mal acá, pero básicamente esto, lo que trato de decir acá es que también en los costos hay que internalizar el impacto socioeconómico. O sea, no es lo mismo tener una planta carbón, petróleo y solar por los temas que ya sabemos. Santiago es un caso emblemático en temas de invierno y la contaminación, material particulado. No solo porque se combustiona, el transporte también, hay sectores industriales que están usando también energías no limpias. Entonces hay una suerte de ver cómo hacemos ese costo se incluye dentro del tema tarifario. Muy cortito, esto es para que tenga una idea del tema regulatorio y político cuando tratamos de desarrollar una estrategia para el tema de la tarifa. ¿Ya? No voy a ir en detalle porque solamente aquí algunos ejemplos de distintas políticas. El más famoso es Feed-in Tariff, pero eso se hizo hace como 40 años atrás en Alemania. Y para que andamos con cosas, Alemania no tiene sol como comparado con Latinoamérica. Entonces es un país que está siempre nublado y ahí funcionaba bien este mecanismo. Tenemos el caso emblemático de España que a principios del 2000 hizo Feed-in Tariff y todo el mundo colocó paneles fotovoltaicos y se volvieron locos y después el país no tenía plata para pagar. El Feed-in Tariff es básicamente yo pongo una tarifa y tú me provees energía y yo te hago un contrato y yo te prometo que te voy a pagar X monto por kilowatt hora. Entonces, la alternativa que surgió a este problema es el net metering. Es básicamente yo puedo hacer en tu casa o puedes poner una planta, poner un medidor, puedes poner dos medidores, un medidor que mida cuánto sacas y cuánto consumes. Por ejemplo, una casa que está conectada a la red y tú quieres vender tu exceso o aprovecharte del exceso de energía solar que generaste. Entonces, como tienes dos medidores, a final de mes ven, Pepito generó 100 y consumió 50. Entonces tiene 50 a favor. Y ahí ya dependiendo de la política es o se le paga algo o simplemente se le deja como crédito cuando él haga un sobreconsumo. Entonces ahí hay que ver cuál es la realidad del país para jugar. En la mayoría de los casos hoy en día no se paga nada, sino que es como una línea de crédito, ¿ya? Y usualmente cuando tú necesites más energía porque hace mucho frío, qué sé yo, o tenías energía solar y es invierno y está muy nublado, entonces te funciona para básicamente salvar esos costos adicionales. Algo que sí es real, el tema de que el costo de capital inicial es bastante caro. También otras variables necesarias para regular el tema del precio es, bueno, caracterizar el lugar, dónde va a estar la planta, ¿no? ¿Va a ser una planta pequeña? ¿Va a ser una planta grande? No es lo mismo. Cuán lejos o cerca va a estar de la red eléctrica, costos para crear líneas de transmisión. Y yo lo dejaría hasta ahí porque, bueno, y siempre cuantificar los beneficios medioambientales, ¿no? Eso yo se los dejo para que lo lean, pero son marcos bastante relacionados con el tema regulatorio de qué alternativas hay para establecer precios. En términos de mejores prácticas, se han hecho, bueno,
perdón, bueno, hay de nuevo el famoso Feed-in Tariff, que es alemán, una transición de políticas que siempre creo yo que al final es necesario. O sea, piensen que la matriz energética en la que nacieron era, por lo general en Latinoamérica, hidráulica y combustibles fósiles. Hoy en día eso ya está cambiando en todos los países. Y no es de perogrullo mencionar, pero acuérdense que el petróleo y el gas están contenidos en volúmenes finitos dentro de la Tierra, ¿no? Del geoide de la Tierra. Entonces, entre más los consumimos, llega un punto en que ya no es que se vaya a producir naturalmente bajo la Tierra y vamos a sacar más petróleo. Las reservas se están acabando. Hay una infinidad de estudios que hablan del concepto de peak oil y en general resulta obvio que por lo menos de aquí entre 2050 y 60, o sea, hay una ventana de no más de 30 años para realmente desarrollar marcos regulatorios, política y un uso adecuado de los recursos, ¿no? Que lo más relevante acá, y siempre lo menciono, es la seguridad energética. Cuando hablamos de generar integración energética, no es solamente por el tema de ser mejor amigo con mi vecino, sino que también ver cómo entre todos nos podemos asegurar, pero también pensar en cómo asegurarse uno utilizando los potenciales que tiene de la energía renovable, ¿ya? De las que dispone. Que Latinoamérica en ese aspecto está en una de las regiones mayormente favorecidas. Ahora, en términos de costo, voy a usar 5 minutitos más, me voy a pasar. En términos de costo es muy importante, este es un ejemplo bastante claro. Tienes una planta, por ejemplo, nuclear, tiene una planta de carbón y tiene una eólica. Limitaciones técnicas es que, por ejemplo, puedes correr la planta por 12 horas, 8 horas y la tienes que apagar 12 para mantención, refrigeración y otro tipo de cosas. La de carbón igual la puedes correr 4 horas, pero tienes que parar 2 horas para hacer cierto tipo de mantenciones. Y la eólica yo le puse must run, es decir, debería, ¿no? Debe funcionar, pero no siempre va a haber. ¿Por qué? Hay una gran incerteza, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Ahora, voy a mencionar algo que es el concepto de costo marginal. La gente que no es economista, yo no soy economista, no soy muy experto en explicarla, pero básicamente el tema de costo marginal, voy a explicarlo ya más en detalle más adelante, es sumamente importante porque al principio es cero en la energía renovable. Y usted va a decir, bueno, ¿por qué es cero? Bueno, el tema de que el recurso es gratis, o sea, sol y viento no se paga. En segundo lugar, cuando tú colocas la infraestructura, ocupas los mejores lugares. O sea, el lugar con el mayor potencial es donde van a estar. Por eso el costo marginal también es cero. En la medida en que ya vaya implementando planta eólica o solar en lugares que son menos favorecidos, ya el costo marginal ya va a tender a no ser cero y va a cambiar. Ahí les voy a explicar el concepto, pero es sumamente importante para desarrollar este tema del mercado y el tema de las tarifas, porque hay países, como por ejemplo el caso de Panamá, en que por ejemplo el costo marginal de solar es cero y los distribuidores reclaman porque literalmente están usando su infraestructura gratis. ¿Y quién paga por eso? ¿El usuario final pagará? Entonces ese es un tema que se tiene que discutir antes de sacar una normativa. Este es el caso de Chile, por ejemplo. En Chile, por un tema de congestión, en la energía solar en el norte, se producen todavía temas de congestión porque no está full operativa todo el troncal interconectado entre el norte y el sur. Y la hidráulica y la de pasada, la eólica y la solar, tienen costo marginal cero. Después ya, bueno, ahí tenemos ya el carbón, gas, embalse, diésel y qué sé yo. Entonces es bien interesante que ese tema pase en un mercado como el chileno, que es totalmente competitivo, privado, y se da en el norte sobre todo, bueno, en el norte por la energía solar. Obviamente la situación va a cambiar porque ya se están usando ya se usaron los mejores lugares, ahora los lugares que quedan no van a ser obviamente los mejores. Ya, aquí define un poco lo que es el costo marginal, es el precio a utilizar en la valorización de transferencias de energía entre empresas generadoras. O sea, estamos hablando de que el costo para pasarlo de alguien que genera a otro que genera porque tiene un déficit. Acuérdense que firman un contrato y tienen que proveer cierta energía. Si no cumplen con esa generación, obviamente van a tener un castigo. Entonces, por eso se produce esta transferencia entre generadores, ¿no?
Y básicamente lo que refleja el costo de suministrar 1 kilowatt adicional. Es decir, si yo tengo una planta que genera 5 kilowatt hora y yo necesito en realidad generar 6, ¿cuánto me sale ese kilowatt adicional? Ese es el costo marginal. Y en la energía renovable es 0. ¿Ya? Al principio, de nuevo. Ahí trato de explicar un poco la problemática. Uno de los mayores problemas que cuando pasa esto realmente es cuando, como les comentaba, cuando recién se inicia el tema de implementación de la energía renovable, también cuando hay problemas técnicos que se les llama cuello de botella de transmisión, o sea, cuando hay mucha... Es como un río, ¿no? Imagínense la electricidad del agua y cuando se rebalsa, eso es un cuello de botella, o sea, no hay cómo mover la energía de un lugar a otro. Y obviamente los tipos de mercado, bueno, ahí los voy a mencionar un poco, los PPA, que es los Power Purchase Agreement, que es básicamente un contrato que puede ser a corto plazo, a largo plazo, que va a proveer cierta energía o cierto servicio. Y el mercado spot, que es ya un mercado donde van, dependiendo del país, hay países que solo tienen mercado spot o hay países que el mercado spot es un mercado como básicamente que uno manda los residuos energéticos y el precio varía, ¿no? Una cosa es el contrato, cuánto se paga, y el otro es por demanda. Por ejemplo, a cierta hora, cuando necesito verano muy caliente y van a poner aire acondicionado, a esa hora la energía va a ser más cara en el mercado spot que a lo mejor en la noche, por dar un ejemplo. Me fui muy rápido. Bueno, ahí el rol del costo marginal, perdón. Ideas finales sobre el costo marginal. No voy a usar mucho tiempo de esto, pero aquí doy ejemplos claros para que los lean del concepto, cosa de que en caso que tengan dudas está como bastante bien, creo que lo logré resumir en ese slide, cosa que lo puedan leer tranquilamente. Solamente para mencionar, cortito los contratos, como les contaba, 5 a 20 años. Cuando tú firmas un contrato, se le llama un IPP, o es un productor de potencia independiente. Y obviamente en función de cómo negocien el contrato va a depender el valor de la energía, ¿no? Entonces son cosas que suenan como de perogrullo, y esto cubre básicamente todos los desafíos que hay cuando tú quieres hacer un contrato y quieres diseñar las tarifas de tu energía. Como pueden ver, esto da para una clase de un semestre, yo creo. Es súper complejo, pero yo creo que cubro toda la área y es por eso que les digo yo que tiene que ser un grupo multidisciplinario. O sea, hay temas legales, políticos, de mercado, financiero, tecnológico. Se cubren varios aspectos. Aquí básicamente, ¿qué es lo que influye en la tarifa en un contrato? Bueno, cuánta es la capacidad que tengo para proveer, que a lo mejor en el contrato te digan quiero que tengas cierta cantidad de energía disponible las 24 horas, los 7 días a la semana, eso también tiene un costo, y otros suplementos adicionales, por ejemplo, que ayuden a lo mejor a estabilizar la red, si hay un problema que tenga reserva rodante, por ejemplo, ¿ya? Y se llama reserva rodante porque está dando vuelta por ahí, básicamente. Como es el concepto bien básico de la reserva rodante. Esto es para que se haga una idea de si eso es complejo en un país, imagínense la complejidad que va a haber si es que pensamos en un mercado regional. Y aquí es donde le hablaba de usar las complementariedades regionales, ¿no? Viento en el sur, este es el potencial que hay, 18 gigawatts de potencia. Energía solar en el norte, 14 gigawatts de potencia. Energía hidráulica, ahí tenemos, por ejemplo, Itaipú. Energía hidráulica acá, energía eólica en el norte de Colombia. O sea, eso es pensando en una red integrada ya a nivel regional. Soluciones, bueno, ya hay soluciones concretas como lo que hizo Centroamérica con el CIEPAC, que ha sido una solución bastante interesante, aunque aún creo que falta un poco más de integración, pero de todas maneras tienen la infraestructura y tienen un mercado común que creo que aún está subutilizado y se puede mejorar mucho más. El concepto de generación distribuida me pidieron explicar bien cortito. Esta es la clásica red, ¿no? Una planta generadora, líneas de alta tensión, pasa a una subestación, se baja a mediana tensión y luego usualmente hay una más pequeña que aquí está esa y hace que baje a baja tensión y es cuando llega a las casas, esta otra llega la mediana tensión a las empresas.
Ahora, ¿qué pasa con este sistema? Altamente vulnerable a fenómenos naturales. O sea, tenemos un terremoto y se cortó la luz. Hay un huracán, se cortó la luz. Hay grandes inundaciones, los sistemas van a fallar. Entonces, y aparte que hay una serie de otras limitantes, yo estoy mencionando algo relacionado con los fenómenos naturales, obviamente. El tema de la, bueno, algunos le llaman microgrids, pero el tema de la generación distribuida es que tú generas y la distribuyes inmediatamente porque estás en el lugar donde está tu potencia solar, tu potencia eólica, y se la vendes directamente a la familia que está ahí al lado, o a la empresa que está aquí al lado, o al condominio de casas que está ahí al lado tuyo. Entonces, bajas costos de transmisión, estás generando una energía en un lugar, aprovechando en este caso en una energía renovable propiamente tal. Es altamente tecnológico el sistema, depende mucho también de cómo estamos en términos tecnológicos de tener internet, pero ayuda a resolver bastante el tema de cuando tienes países con geografía compleja, cómo puedes proveer energía a esos lugares, ¿ya? Que va un poco más allá que va un poco más allá de los típicos paneles solares que se colocaron en una selva o algo así. Esto es un poco más complejo, ¿ya? Usualmente ya cuando estamos hablando de una familia o 10, 100 personas viviendo en un lugar aislado, la única opción ahí es simplemente usar paneles solares o dependiendo del tipo de tecnología que se quiera usar. Este es el futuro que se llama el Smart Grid. Un complejo gigantesco que trata de interconectar y usar básicamente las ventajas que tenemos hoy en día, estar interconectados, tener internet, mezcla eficiencia energética, te dice exactamente a qué hora está cuál es el valor de la energía al momento que tú quieres poner la lavadora. Obviamente tú dices, voy a esperar a que esté más barata, o sea, te ayuda en ese sentido y ayuda a ser más eficiente el sistema. Este es el futuro, la verdad, o sea, vamos allá. Y por último, solamente voy a cerrar con esto, es el tema de la importancia del ciclo de vida de los materiales. O sea, la energía sustentable cubre las 3 dimensiones de desarrollo sustentable, ¿no? La energía renovable cubre el tema económico, cubre el tema social y medioambiental. Pero al final del ciclo de vida todavía estamos quedándonos cortos en temas medioambientales y sociales. Usualmente es el ciclo de vida completo de cualquier producto, en este caso pensemos los paneles solares, la energía eólica. Hay un ciclo abierto que es cuando simplemente todo se bota y perdiste toda la energía que usaste, perdiste todos los materiales que usaste y a veces se incineran, que es peor, genera más contaminación. Tenemos el ciclo cerrado que trata de reciclar, pero tenemos un problema, la tecnología se está diseñando mal. Los paneles solares, por ejemplo, no se están diseñando de manera de que sean desmontables fácilmente, por el contrario, es sumamente complejo y tienes que usar ácido, procesos pirólisis para romper el plástico y al final igual se contamina. Entonces, tiene que ir de la mano el diseño de la tecnología con la idea de reciclar, ¿ya? Porque no puedes reciclar algo que es casi imposible separar. Entonces, tiene que ir de la mano. Hay que siempre ir pensando en qué estoy diseñando y hacia cuál es el fin con el que diseño esto. Y el fin de diseñar paneles solares, turbinas eólicas que se pueden reusar los materiales es ideal, ¿no? Aquí está el ciclo completo y el tema el que les mencionaba es para evitar esto. Mientras no se pueda evitar la deposición de materiales tóxicos, obviamente la tecnología no es 100% amigable. ¿De qué sirve? Y aquí es la herramienta del análisis de ciclo de vida. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, aquí puedo ver cuán intensiva es en términos de uso de agua, ¿ya? Distintos tipos de tecnología. Aquí puedo ver cuánto emiten más CO2. Este es un ciclo de vida de una planta de paneles solares, que es un estudio que está haciendo Fraunhofer, que es una empresa alemana, pero hay muchos que están estudiando esto. Puedes ver el tema de impactos de cambio climático. Lo más interesante acá es mencionar solamente que en Latinoamérica estamos quedándonos muy atrás con I+D. Estamos totalmente atrasados, no hacemos nada. Vamos a terminar igual que como con los refrigeradores y los microondas y los autos. Todo lo vamos a comprar de afuera y no vamos a desarrollar nada.
y se pierde el impacto social, la generación de trabajo y desarrollo tecnológico, patente. Y yo creo que con eso termino. Ok, bueno, traté de cubrir todos los aspectos, espero que les sea útil. Cualquier consulta, ahí está mi correo, les puedo enviar a lo mejor algún tipo de material y también, bueno, la presentación va a quedar a disposición de ustedes. Así que eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar ahora una presentación de Roberto y después habrá un espacio para preguntas para los dos. Antes de pasar la palabra al Roberto, estamos tomando algunas fotos en el almuerzo y ahora, entonces vamos a crear un grupo de WhatsApp para compartir estas fotos. Entonces, quien quieres puede poner, algunas personas ya pusieron el número del teléfono móvil aquí, entonces quien quieres participar del grupo para eso, les pido que rellene el número de teléfono. Gracias, Roberto, puede empezar. La presentación fue excelente. Una cosa que yo estaba pensando mientras lo que estamos intentando hacer en 2 días, ¿no?, es hablar de una serie de conceptos y cada uno de esos conceptos, para ser bien entendidos, se necesita de algunos meses de trabajo. Entonces estamos haciendo una cosa súper pretenciosa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios asuntos por hablar. Escogí este ahí porque me parece que tiene alguna relación con lo que se habló ahora. Pero el sector eléctrico es una cosa súper compleja. El sector eléctrico, él tiene varios ángulos que pasan por aspectos completamente técnicos, ¿no? Mañana vamos a hablar un poco sobre la operación del sistema, que es una cosa complicadísima. En 3 slides, o sea, vamos a 3 diagramas para ver una cosa que se demora años para entender. Eso es solamente una reflexión para que ustedes tengan claro que nosotros nunca terminamos de aprender. Voy a hablar un poco sobre seguridad energética. Seguridad energética también puede ser un asunto que tiene varios ángulos, ¿no?, para ser visto. Escogí la seguridad energética desde un punto de vista estratégico, ¿no? Encontré esa definición aquí. La seguridad energética de un país puede definirse como el suministro de energía necesario a precios razonables y estables que permitan su desarrollo económico de manera sostenible. Es importante, ¿no?, y eso que está destacado aquí parece bastante racional. Los conceptos que están interactuando aquí son básicamente esos 3 conceptos: el desarrollo económico, el desarrollo social, la protección ambiental. O sea, estamos hablando de un compromiso entre generaciones. O sea, no gastar todos los recursos ahora porque hay gente que están haciendo, en fin, y este lugar continuará siendo utilizado en los próximos siglos, esperamos. Y los elementos tradicionales para analizar esta seguridad energética son, por un lado, la demanda, porque la demanda es el punto de partida. O sea, existe una demanda de un país, de una región, y esa demanda necesita ser atendida. ¿Cómo ella va a ser atendida? Y cuando estamos hablando de seguridad energética, no estamos hablando del día a día, estamos hablando de una situación estratégica, cómo el país se posiciona frente a una necesidad de largo plazo. Entonces tenemos aquí los elementos, la demanda, como dije antes, escoger cuáles son las fuentes de suministro para atender esa demanda, la situación geopolítica, que está muy relacionada también con los países limítrofes, los países vecinos, como... ¿Es Carlos, cierto? ¿Carlos? ¿Él es Carlos? Rubén. Entonces
como Rubén estaba la cuestión limítrofe, o sea, las posibilidades también dependen mucho de quiénes son nuestros países limítrofes. La estructura de mercado, que tiene que ver mucho con una característica de ese país, y el análisis de las instituciones de gobierno son las que van a tomar esas decisiones, los que van a orientar ese camino que ese país va a tomar. Entonces, esa cuestión de seguridad energética, ese concepto, nos busca o nos orienta a buscar fuentes alternativas de energía que tengan, que nos permitan una mayor diversificación. Ese concepto de diversificación es importante también. Vamos a ver eso. Tiene un trabajo muy interesante al final de esta presentación que habla sobre esa cuestión. Tenemos dos conceptos interesantes aquí. Uno es la dependencia y el otro es la diversidad, la diversificación. Eso es la base de esta presentación. Los países, ellos tienen algunas características que son únicas, que tienen que ver con, aparte de cuestiones geopolíticas, existen cuestiones políticas que son a veces transitorias, o sea, depende de cuál es la visión que un determinado país tiene en un determinado momento, y esa visión, por ejemplo, el caso que estaba siendo comentado, el caso de Uruguay, es una característica de Uruguay, tal vez en ese contexto que Uruguay está viviendo en los últimos años, y el caso de Chile, por otro lado, que es un país completamente abierto, desverticalizado. El caso de Brasil es como si fuera una mezcla de esos dos, ¿no? El caso de Brasil es un intermediario, o sea, existe un mercado abierto, un mercado libre, pero existe una presencia de Estado fuerte también en los órganos de planificación. Entonces, como estaba diciendo, la planificación depende mucho también del gobierno de turno, ¿no? Pero existen algunas instituciones y algunos conceptos que se repiten de país para país, o que deberían se repetir de país para país. Porque lo que se busca es más o menos lo mismo, o sea, se busca suplir las necesidades de la sociedad, y se procura también, se busca que esas necesidades sean atendidas de forma económicamente viable y sostenible. Como sabemos, la energía eléctrica es indispensable. Es indispensable en cualquier sociedad. Ya casi nadie consigue vivir sin energía eléctrica. Uno se desespera cuando se corta la luz, principalmente por el celular, ¿no? Entonces, pero esa cuestión, esa dependencia o esa seguridad energética no se limita solamente a una cuestión técnica, se limita también a una cuestión económica, a una cuestión de crecimiento económico, a una cuestión de generación de empleo, desarrollo de la industria. O sea, hay una frase que estaba conversando con una persona que conozco y tal, y me dijo, sin fuerza motriz la industria no se desarrolla. Y la fuerza motriz depende de energía eléctrica. Entonces, en relación a las organizaciones que cuidan y que toman esas decisiones, yo enfoqué, el intento aquí es hacer una cosa más transversal. Yo sé que no se aplica a todos los países, pero es más o menos lo que podría o debería ser considerado. Son 5 dimensiones en que los estados nacionales deberían actuar. Una dimensión macroeconómica, una microeconómica, una tecnológica, una política y una ambiental. Y separé eso en 2 tipos de agentes. Agentes institucionales, que serían los agentes de gobierno, ¿no? Y los agentes económicos, que serían los agentes de mercado. Porque el sector eléctrico, cuando tú tienes un sector eléctrico que es desverticalizado, o sea, donde la generación está a cargo de un grupo de empresas o de agentes, la transmisión de otro grupo y
y la distribución también en otros, tú tienes un problema multiobjetivo, o sea, intereses a veces que son opuestos. Por ejemplo, la distribución de energía eléctrica en gran parte de América Latina es privada. Como es privada, lo que se procura, lo que se busca, lo que esas empresas buscan es lucro, ¿cierto? Es un lucro que está implícito en la tarifa, o sea, la tarifa fue definida por el órgano regulador de tal forma que garantiza el equilibrio económico-financiero de esas empresas. Y en contrapartida, lo que ellas ofrecen es una calidad de energía y una confiabilidad en la entrega de esa energía, en el suministro de esa energía. Pero lo que pasa en muchos casos es que existen regiones, el caso de Brasil es súper claro porque existen muchas regiones donde no es económicamente viable, no viabiliza la inversión llevar energía a determinados lugares. Entonces, cuando tú tienes una lógica de mercado, cuando tú tienes una lógica de mercado, 100% de mercado, existen eventualmente algunos ciudadanos a veces que no entran en esa cuenta, porque no pagan la cuenta. La cuenta no cierra. Entonces ahí que entra la mano del Estado de alguna forma o de las agencias reguladoras para dar una forma de viabilizar el negocio y al mismo tiempo atender las necesidades específicas de determinados ciudadanos o áreas. En general, lo que yo he observado de agentes institucionales a nivel de América Latina y a nivel mundial también, normalmente existen ministerios que son ministerios de energía, ministerios de minas y energía, se llaman en algunos lugares. A veces esos ministerios tienen o empresas propias o departamentos que cuidan de cuestiones específicas en relación a la cuestión energética. Como la energía es un problema multidisciplinar, en muchos casos hay grupos de ministerios que cuidan de asuntos, por ejemplo, Ministerio de Economía, de Hacienda, algunos ministerios que cuidan de la industria, por ejemplo. O sea, esos grupos que también necesitan dar opiniones sobre para dónde la cosa tiene que ir. Organizaciones específicas de planificación, en algunos casos empresas, son creadas empresas para planificación, y organizaciones específicas para la operación y el despacho, que es lo que estábamos hablando hace poco, lo que mañana hablaremos más. O sea, prácticamente todos los países tienen una empresa que es responsable por tomar las decisiones de cuál es la generación que tiene que ser demandada en un determinado momento del día, en una determinada hora. Estamos hablando de un problema de optimización, o sea, cómo yo atiendo la demanda en un determinado momento al menor costo. Y para eso se necesitan algunos responsables. Por ejemplo, en Brasil es el operador nacional del sistema, en Chile es la Comisión Nacional de Energía, no, ¿cómo se llama aquí en Chile? Se me olvidó. Coordinador eléctrico, exactamente. Que el coordinador eléctrico es una empresa española, ¿cierto? El coordinador eléctrico es un caso interesante. El coordinador eléctrico es una empresa multinacional con base en España y que es una empresa que, siendo una empresa privada, hace el despacho de varios países, tiene clientes en varios países y realiza el despacho de la generación. O sea, es un negocio que yo hace poco tiempo que descubrí eso, me pareció súper interesante, porque normalmente el despacho como es una preocupación y una necesidad nacional, normalmente son órganos nacionales. Curiosos. Las agencias de reguladoras que van a definir principalmente la cuestión tarifaria, entre muchas otras cosas, y organizaciones que cuidan del mercado mayorista, cuando existe, no es todo país que tiene mercado mayorista, mañana vamos a hablar sobre eso. En fin, una serie de organizaciones, de agentes que tienen que cuidar y se responsabilizar por ese objetivo máximo, mayor,
que es el atendimiento de la demanda en el largo plazo para garantizar el desarrollo de un determinado país. Y el objetivo de esas organizaciones es planificar y monitorear la seguridad del suministro y determinar acciones preventivas cuando sea necesario para garantir esa seguridad. Los estudios de planificación son muy importantes porque, por un lado, se hace una previsión de cuál va a ser la demanda de ese país en un horizonte, normalmente 10, 15, 20 años, depende. Y esa demanda tiene que ser, el atendimiento a esa demanda tiene que ser planificado ahora, porque los tiempos de maduración de los proyectos son largos, demoran hasta 5 o 6 años, dependiendo del tamaño y de la fuente. Entonces, es necesario que esos estudios de planificación sean hechos todos los años y revisados todos los años. Y esas organizaciones tienen esa misión. Por ejemplo, lo que yo vi aquí, algunas, Colombia, Costa Rica, vi de varios de los 13 países que estarían aquí, teníamos esa información, pero aquí solo para que ustedes tengan una idea, las agencias reguladoras, la operación del sistema, la planificación y los agentes de gobierno directamente. O sea, los modelos no son muy diferentes. Es claro que vamos a encontrar otros países y obviamente las características, la forma como eso se hace en el día, va a mudar porque existen hasta objetivos, hasta políticos eventualmente. Los agentes económicos los podemos dividir en generación, distribución, transmisión y comercialización. Comercialización cuando existe un mercado libre. ¿Okay? Vamos a dejar eso en paréntesis y mañana vamos a hablar de eso. O sea, solo haciendo una pequeña introducción, nosotros somos, probablemente todos, ¿no? Nosotros somos de un mercado cautivo, somos de un mercado cautivo. O sea, nosotros no podemos escoger de quién comprar la energía, pero hay industrias de gran porte que escogen de quién comprar la energía. Ellos son consumidores libres y necesitan atender una serie de requisitos y tal. Las distribuidoras de energía, hablando de las distribuidoras de energía específicamente, son monopolios naturales. Son monopolios naturales porque no es posible tener nosotros tenemos aquí, era Chilectra, ahora se cambió para Enel Santiago, creo que es el nombre ahora, Enel Santiago. Nosotros no podemos tener un poste de Enel Santiago aquí y otro de otra empresa aquí compitiendo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces es un monopolio natural. Entonces es Enel Santiago y para que dé un buen servicio, la regulación es responsable por definir las reglas del juego. Para que haya seguridad energética también debe haber seguridad jurídica y estabilidad en las reglas que regulan el sector. O sea, las reglas del juego, si fue definido que el modelo era desverticalizado, si fue definido que existían muchas empresas de distribución, de transmisión y de generación, las reglas del juego tienen que ser muy claras y esas reglas del juego no pueden cambiar. Okay. Voy a dar un ejemplo aquí, un contraejemplo, fue lo que pasó en Brasil en el racionamiento de 2001. No sé si ustedes supieron, eso fue básicamente lo que pasó, la demanda, la generación no consiguió atender la demanda. O sea, la demanda fue más rápido que la generación. Y eso tuvo una serie de problemas que no fueron solamente técnicos. O sea, el consumo cayó en casi 24% y demoró algunos años para llegar al mismo nivel de consumo. Aquí nosotros estamos viendo, porque ¿qué pasó? La gente se acostumbró, la verdad no fue una acción de racionamiento, te obliga a disminuir el consumo de energía. No confundir con una acción de eficiencia energética. Una acción de eficiencia energética es una optimización del uso del recurso energético. En este caso te obliga y fue lo que aconteció en Brasil.
Yendo directamente al punto, hubo una influencia en el Producto Interno Bruto, ¿eh? En un periodo de 6 meses. Los cálculos son que el Producto Interno Bruto en Brasil dejó de crecer en 1,9 por causa del racionamiento. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que un racionamiento de energía eléctrica, ¿no? Y que es un contraejemplo de lo que es seguridad energética, y por eso el ejemplo, él instaura una percepción de riesgo elevado, ahuyenta las inversiones y hace que el país pierda credibilidad, causando una retracción del Producto Interno Bruto, entre otros impactos, ¿no? Otra cosa interesante es que después del racionamiento, y es una cosa positiva, porque después del racionamiento la gente se acostumbró a consumir menos. Y a partir de ahí los programas de eficiencia energética brasileños comenzaron a realmente a funcionar. Un otro contraejemplo en relación que no está aquí, me acuerdo del caso de Chile. Chile tiene una dependencia súper grande de gas, una dependencia grande de vecinos, en el caso de Argentina y Bolivia, y hace algunos años tuvo un problema de falta de gas, que no fue previsto, obviamente, fue una situación emergencial. Argentina tuvo algunos problemas internos y de alguna forma cortó la llave, ¿no? Cerró el ducto. Y Chile posteriormente tuvo que hacer un proceso de regasificación de gas, traer gas de África, ¿no? Gas líquido, ¿no? Y hacer una regasificación aquí en territorio nacional. O sea, en ese caso específico, existe una dependencia de un vecino, ¿no? Que viene pasando en las últimas décadas por una serie de incertezas políticas y económicas, y en ese caso tú no puedes estar dependiendo. Tiene que tener un plan B, esa es la cuestión. Tiene que existir un plan B. Y el plan B, él pasa por planificación. Y la cuestión de la planificación no tiene que ver tampoco con si estamos en un régimen privado o público, porque ya hubo racionamiento en situaciones públicas. En Brasil, por ejemplo, cuando eran privadas, después fueron estatizadas, volvieron a ser privadas, y en situaciones mixtas también hubo racionamiento. Entonces, no tiene que ver con una visión, cómo se ve el mercado, tiene que ver con una cuestión de planificación. Y aquí yo creo que podemos parar, porque me parece que estamos con el tiempo agotado. ¿Tenemos un minuto? Bueno, podemos dejar eso para las preguntas si quieren. El punto aquí es que la planificación es fundamental, porque ¿cuál es el punto más importante? Sabiendo cuál es la demanda, y para definir esa demanda, que puede ser de 5, 10, 15 años, es necesario atender ese mercado, ¿no? Y grande parte de los países tienen instituciones que hacen ese trabajo todos los años, ¿no? Haciendo bien y obviamente cuando se define cuál es la demanda que tiene que ser atendida, surge la segunda pregunta: ¿y cómo la atendemos? ¿La atendemos con petróleo, con óleo diésel, la atendemos con carbón, o queremos ser renovables y las vamos a atender todo con fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? Chile va a ser 50-70% fotovoltaico, como Uruguay. Queremos ser como Uruguay. ¿Y cuál es el costo de eso? ¿Quién paga esa cuenta? Entonces, no es ese equilibrio entre atender esa demanda y definir cómo esa demanda va a ser atendida. Necesita de un proceso de planificación integrado, multidisciplinar, que puede garantizar o no el desarrollo económico, la generación de empleos, el desarrollo de las próximas generaciones de la forma más económica posible. O sea, tenemos un problema de optimización que tiene que ser resolvido al menor costo posible. Yo iba a pasar algunos ejemplos aquí, pero el concepto es básicamente eso. El concepto es
que la seguridad energética desde un punto de vista estratégico y de planificación de largo plazo depende de una integración y depende de una interacción entre diversos agentes de gobierno y agentes privados. Tal vez mañana tengamos más posibilidades de seguir con este asunto. Voy a parar por aquí porque vamos a hacer ahora me parece que una conversación entre todos, ¿cierto? Ok. Hola. Bueno, ahora tenemos aún 20 minutos y vamos a abrir un espacio para preguntas. Las dos presentaciones fueron muy buenas. Podría haber, si tuviera más tiempo, ¿no? Las presentaciones podrían durar como un día o una mañana, ¿no? Pero no, es una lástima que no tuvimos tanto tiempo. Pero ahora, bueno, paso a la pregunta. Pido solo que levante la mano para que los pase. Empezaré por Derlis y después ya pasaré la pregunta a los dos. Por favor. Muchas gracias. Básicamente lo que estaba pensando en las otras fuentes alternativas, el tema de la exposición de las baterías, la exposición final de las baterías y el mantenimiento de esas centrales, por así decirlo. Me gustaría saber más al respecto. Gracias. Bueno. Ahora sí. Aló. Sí, ahí se escucha. Bueno, el tema de las baterías es un tema, yo diría, crucial desde dos perspectivas. Una, que la batería es la que básicamente va a convertir la energía renovable en algo no variable, ¿ya? Ahora, el tema es qué tecnología se usa para almacenar energía. Hay distintos tipos de tecnología, desde, por ejemplo, usar energía potencial, que es subir una columna de agua con un exceso de energía solar, por ejemplo, vas subiendo una columna de agua y la dejas potencial, y cuando te falta energía en algún momento haces que el agua caiga y esa energía gravitacional la convierte en energía cinética y haces correr una turbina y tiene energía extra, por ejemplo. Y tienes energía, almacenamiento químico como las baterías. Ahora, dentro de ese tema, ¿qué batería es como la moda ahora? Es hablar del litio. Ahora, el tema del litio puede ser ampliamente discutido. Hay dos dimensiones. Una, si va a ser una tecnología a corto, mediano plazo o a largo plazo para el sistema energético a gran escala y mediana escala, ¿no? Porque siempre va a haber litio para el celular, para la batería del control remoto, y eso ya existe, ya se usa a diario. Pero ¿vamos a desarrollar la industria en la región? ¿O vamos a simplemente darle llave en mano a Japón o a China y que vengan y ellos hagan todo y que hacer tecnología en la región? Lo otro es, también algo más extremo, puede pasar como la industria del salitre, que tuvo un pic, pero llegó alguien que creó algo que hoy día se está discutiendo, que son los supercondensadores, que no necesitan nada de litio, ningún proceso químico, es simplemente mejorar el proceso que están haciendo. No sé si han escuchado siempre hablar de los condensadores, de los equipos, de las pequeñas radios que vienen una cosita pequeña. Bueno, eso es como una pequeña pila, pero de corto plazo. Y un supercondensador es una batería que no necesita nada químico, no necesita litio, excepto almacena una energía que la puede llenar en segundos y puede, si logran lo que están trabajando ahora, tener autonomía, por ejemplo, para un auto de 500 kilómetros. Entonces, si eso pasa, la diferencia de precio es tan grande entre una de litio y un supercondensador que a lo mejor la industria del litio para el tema de almacenamiento a gran escala para plantas fotovoltaicas o vehículos fracasa. Y de nuevo, todo lo que es químico es complejo, hay que pensar en el ciclo de vida final, con lo que presentaba. ¿Quién va a reciclar esas baterías en la región? No hay infraestructura, no hay nadie preparado, no tenemos los ingenieros. Entonces hay que sopesar todo eso, no hay llegar y decir, oh sí, con las baterías solucionamos el problema. Hay que ver qué tecnología
y a qué costo. Ujú. Roberto, ¿quiere complementar algo? ¿No? ¿O está? Aló. No, no, básicamente sobre el almacenamiento, ¿cómo se dice en español? Las hidráulicas que bombean para el reservatorio. La energía potencial, sí. Es una posibilidad almacenar esa energía, imaginando que no tienes un reservatorio. Pero hay que considerar también que se gasta energía en el bombeamiento de esa agua para subirla. Y yo ya leí algunas materias sobre que al final como que se anula, o sea, el efecto positivo que tú tienes de almacenar esa energía, esa agua para utilizarla y transformarla en energía mecánica y consecuentemente energía eléctrica. Como tú gastas energía eléctrica para bombear, es un punto que tiene que ser considerado también en el caso de almacenamiento de energía en forma de reservatorio, ¿no? Que no es un reservatorio. Pero el gran cuando tienes por ejemplo, el caso de Paraguay, ¿no? Ustedes tienen Itaipú, es una super batería. Es una batería que está ahí, que la utilizas cuando quieres. Entonces, ¿qué mejor batería que esa? Bueno, paso ahora la pregunta. Arlene, de Brasil, por favor. Gracias por las presentaciones. Tengo algunas preguntas. La primera es, considerando la propuesta de la integración regional y los problemas, las cuestiones políticas que tenemos, las diferencias económicas, ¿cómo poner abajo este tipo de barreira económica, política, para una completa integración regional? Bueno, aún acerca de la cuestión de las baterías o de los equipos como todo, si considerarmos todo el ciclo de vida de los equipos, ¿cuáles son las fuentes hoy que son las más eficientes desde el punto de vista del costo-beneficio? Digo entre las fuentes renovables. Y por último, estávamos hablando da questão das hidroelétricas invertidas, em que se pode utilizar a energia potencial, pero mesmo as hidrelétricas, os sistemas, países como Brasil ou Colômbia ou Venezuela, que têm grande participação das hidrelétricas em seus sistemas, qual pode ser o rol das hidrelétricas com a exceção das intermitentes? Hoje, as hidrelétricas estão na base dos sistemas, pero podem cambiar, pode ser que passem a funcionar de outra maneira. Bueno, gracias. Bueno, pasaré la palabra a Rubén porque mañana lamentablemente él no podrá participar, entonces Roberto tendrá más tiempo mañana para responder a más preguntas, entonces Okay. paso la palabra. Vale, gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, el tema de integración regional, te voy a dar la perspectiva de lo que hemos desarrollado y estamos desarrollando ahora en las Naciones Unidas en general, es partir por lo técnico primero, porque cuando se discute la cosa técnica, sacas de lado un poco el tema político primero. Entonces, nosotros ahora, de hecho, el 30 de octubre tenemos el segundo foro técnico regional de planificadores energéticos, tocando el tema de planificación. Y lo que queremos ver es discutir el tema de cómo planifican los países, qué metodología están usando. Nosotros nos comprometimos a hacer un estudio de línea base para entender qué metodología están usando, qué modelos están usando, qué conceptos están usando, cómo definen ciertas cosas. Cosa de primero establecer un lenguaje en común. Y luego el tema de integración, yo creo que lo mencioné, el gran ejemplo que tenemos es Centroamérica. Obviamente el proceso, como fue yo diría el primer
pionero y primero a nivel mundial, demoró décadas, ¿no? De discusión política. En su época la Organización de Estados Americanos tuvo un rol fundamental para generar este diálogo. Yo no digo, ahí se logró una interconexión real, pero no una integración 100%. ¿Por qué? Está la línea física, tiene una línea de 300 kilovolt, van a construir una segunda línea de 300 kilovolt, van a tener 600 kilovolt, que es mucha electricidad, mucha energía que se puede mover, pero la están tratando como un séptimo país. Entonces todavía no hay una cosa de que sea un mercado común de Centroamérica. Y también falta que se interconecte con México y después con Colombia, cosa que haya un intercambio mucho mayor a nivel regional. Si eso pasa, ahí tendríamos que aprender un poco de lo europeo. Y en ese aspecto siento yo que el primer paso es dar ese diálogo, de aprender de las que siempre le llaman de best practices, de las mejores prácticas. Sentarse a discutir, ver cómo resolvió un tema acá, cómo resolvió el tema acá, y después ya subir el tema del nivel técnico a un diálogo a lo mejor de planificadores, pero ya político, y sentarse y discutir las barreras. Ahora, la mayor barrera siempre va a ser el proteccionismo. Nadie quiere que se metan con su país y con su mercado eléctrico. Entonces, a lo mejor una solución es simplemente hablar de interconexión y no integración, y generar una línea física y establecer un mercado común regional, pero que no interfiera con los mercados nacionales, y así mantenemos la independencia. Eso es como un tema de propuesta. Respecto al términos de ciclo de vida, bueno, hay que diferenciar tres partes. Bueno, el transporte es siempre hecho por combustibles fósiles, entonces la mayor emisión de gases de efecto invernadero en estas tecnologías es por el transporte. Luego, en segundo lugar, es la manufacturación. Se supone que durante el ciclo de vida que tiene un panel solar o una turbina eólica, que son las mayores renovables variables que se usan hoy en día, en su ciclo de vida de 20 años, 30 años, pagan a favor todas esas emisiones que se hicieron en el transporte y en la manufacturación. Ahora, en términos de reciclaje, por ahora el más fácil es la turbina eólica, porque es metal. Una cosa importante, el metal teóricamente es infinitamente reciclable. Tú lo puedes reciclar las veces que quieras. Entre más puro, y ahí es donde empieza el tema de la normativa, deberían exigirse, por ejemplo, que los materiales usados en tecnología renovable sea lo más puro posible, porque si tengo fierro mezclado con cobre, mezclado con aluminio, mezclado con estaño y una serie de combinaciones, separarlo en cada uno de ellos es un proceso físico, químico, térmico, ultra costoso, altamente intensivo energéticamente, y al final se pierde todo el valor de reciclar. En cambio, si hablamos de una turbina armada de acero con aluminio, ambos dos son 100% reciclables. Si tiene cables de cobre puro, se saca el plástico y se reciclan los cables. Entonces, de nuevo toco el tema del diseño. Yo diría que en general es una curva de aprendizaje tanto en la eólica como en la solar. La solar igual tiene un poco más que aprender todavía. Y respecto a la hidro, bueno, el rol que tiene es fundamental. Por eso habla de la complementariedad energética. La hidro complementa totalmente a las renovables variables. Donde hay gran potencial hidro, tú puedes colocar sin ningún problema infinita cantidad de gigawatt de solar y de eólica, porque cada vez que se corte el suministro de sol o se corte el viento, va a tener la hidro como energía de potencia firme, base, que te va a seguir manteniendo la energía que necesitas para satisfacer. Entonces, ¿por qué digo complemento? Porque, muy bien lo mencionó, es una gran batería. Entonces, si hay un año de sequía, el nivel de la batería va a bajar. Y lo puedes complementar salvando, en vez de usar solo hidro, la puedes salvar con solar y con eólica. O sea, por eso se complementan, dependiendo obviamente, vuelvo a mencionar, distintos tipos de complementariedades. Puede ser en frecuencia, diaria, estacional, o complementar la hidráulica de una manera, o una complementariedad ya regional. Son distintas dimensiones, espacio-temporales, obviamente. Creo que con eso espero haber respondido. Rubén comentó bien sobre la importancia de identificar las buenas prácticas, ¿no? en los países. Mañana Roberto hablará sobre eso también, el benchmarking, las buenas prácticas también. Entonces, le pregunto si quieres adelantar algo, complementar sobre eso, la pregunta de Arlene,
o dejará para mañana? La pregunta de Arlene está respondida. Es eso. Es eso. Entonces, hay más, bueno, pasaré primero para Lía de Costa Rica, después he visto que tiene Brasil y ahí tiene Guatemala y Honduras, ¿no? Por favor, Lía. Bueno, primero quería hacer un comentario como general, porque me parece que esto es todo un arte, ¿verdad? Este tema, porque sí queremos mucho energías renovables y empezar a crecer más en energías renovables no convencionales por un tema ambiental y de la misma seguridad energética que nos hablaban, ¿verdad? Que es sumamente importante. Pero al mismo tiempo esto tiene que ir ligado a lo que es la seguridad operativa del sistema y también a una planificación óptima, como bien lo decía, ¿verdad? Y eso hace de que el tema pueda ser más complejo de lo que a veces uno se imagina ya en el campo. Porque cuando hablamos de optimizar, estamos hablando de satisfacer la demanda al menor costo. Y dependiendo de para qué se vaya a utilizar esa energía, si va a ser despacho general o si estamos hablando de respaldo, el costo cambia, ¿verdad? Y necesitamos tener un nivel. Costa Rica ha tenido meses en los que es 100% renovable, o sea que la energía que generó es 100%, no es que su capacidad es 100%, ¿verdad? Y es algo que nos orgullece muchísimo, pero ese térmico también resulta sumamente necesario como respaldo, ¿verdad? El poquito que tenemos. Entonces eso lleva a tener un nivel ahí importante porque también los ríos empiezan a agotar y un embalse también inunda una zona bastante amplia, ¿verdad? Y ahí también hay una afectación ambiental importante para un respaldo energético. Entonces, todo esto lleva a que tengamos que tener un nivel adecuado, ¿verdad? Y considerar muchos factores, porque, por ejemplo, en de seguridad operativa, y aquí viene mi pregunta, para mí esto del 40% eólico me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Del caso de Uruguay. Entonces, ¿qué características o qué tipo de red es la adecuada para poder crecer tanto en un tipo de energía como la eólica? Por favor, Rubén. Sí, bueno, hay una gran palabra que también, como yo mencioné, Roberto, perdón, tomaría un semestre de clase, pero es el concepto de flexibilidad. O sea, si tu red no es lo suficientemente flexible para responder a esas caídas de potencia porque pasó una nube y tapó la zona de paneles, o porque por algún motivo el viento paró, puede ser hasta 10 minutos que paró y el despachador dijo que se vayan los 100 megas, cualquier cosa, y pum, justo paró esos segundos. Si tu red no es flexible para responder esos cambios, es sumamente difícil. Y eso va de nuevo por un tema de cómo se diseñó la red y también cómo se está pensando y planificando para reforzar la red y hacerla más flexible. En el caso de Costa Rica, el tema es bien fundamental porque depende mucho, 100% de la hidro. Ahora, ¿qué va a pasar cuando todos sabemos, Centroamérica está en una zona muy sensible con respecto al famoso, no solo la oscilación del niño o la niña, sino que al cambio climático en general? Van a haber periodos, y hay oscilaciones que no conocemos. O sea, el niño o la niña es algo decadal, que es relativamente conocido, pero hay oscilaciones que pueden ser de cada 100 años, oscilaciones de cada 1000 años, oscilaciones de no sé qué años, que tengan que ver a lo mejor con un ciclo de radiación solar que no conocemos, y puede haber una sequía tremenda, y hasta ahí llegó el tema del potencial hídrico. Entonces, en Uruguay funcionó por eso, porque se usa como energía base la hidráulica, por eso les mencionaba, o sea, tú puedes tener 60%, 70% de eólica, teniendo un buen sistema de pronóstico, teniendo una red flexible y teniendo, en ese caso en particular de ello, potencia hidráulica necesaria para satisfacer en el momento exacto cuando se te cae el viento. Entonces eso genera, obviamente eso requiere cosas técnicas, ¿no? Tienes que decir si quieres tener un centro de despacho solo para renovable o uno combinado, en que estén las dos juntas,
eso depender también de nuevo de las topologías, también yo lo llamo la escuela de ingeniería, porque cada personal hay escuelas que promueven una idea y otras promueven otra idea, pero en general yo diría que va por ese camino. La palabra clave aquí es flexibilidad. Sin una red flexible no puedes hacer absolutamente nada. Sin tener la infraestructura adecuada no puedes hacer nada. Y eso o lo tienes, y si no lo tienes, lo tienes que desarrollar. Entonces va por ahí el tema. Pasaré la palabra un poquito para Roberto complementar. Sí, en relación a cuando existe el proceso de planificación, que es como estaba intentando decir hace poco, es una visión de largo plazo, estratégica, donde de alguna forma se define cómo se pretende atender esa demanda. En ese proceso de planificación también existe una mirada muy detallada en relación al corto plazo. O sea, ¿qué se hace? Se simula la operación también. Entonces se hace un análisis de sensibilidad donde tú tienes una demanda que necesita ser atendida y tú comienzas a tomar algunas decisiones. Voy a atender mi demanda, que sea por motivos técnicos, sea por motivos de mercado, sea por motivos de tecnología, en fin, sea porque estás en un acuerdo internacional y quieres de alguna forma atender una determinada meta. Independiente de cuál el motivo, se hace un análisis de sensibilidad de diversos escenarios. En esos escenarios se simula una determinada operación de corto plazo, un despacho, digamos así. Y obviamente durante esos ejercicios también se analiza cuál es la respuesta, cuál es la flexibilidad que el sistema va a tener en relación a ese escenario que está siendo definido. Resumiendo, cuando se mira el largo plazo, es necesario, no es necesario, es importante, es obligatorio que se mire los escenarios de corto plazo también, que se simule la operación del sistema. Paso ahora la palabra a Rodrigo de Guatemala, que salió. Puede ser Carlos, por favor. Sí, gracias. Rubén y Roberto, ¿verdad? Cuando yo hice mi presentación personal, dije que pues, lo que nosotros queremos hacer mediante esta auditoría es validar nuestro gobierno. Nosotros tuvimos la oportunidad, antes de venir aquí, de platicar con el ministro de Energía y Minas de nuestro país. Se tuvo esa discusión que Rubén oportunamente aclaró del tema de la potencia y de la energía. En nuestro país se genera mucha hidroeléctrica y entonces el ministro nos decía el tema de las renovables no convencionales es un tema que hay que evaluarlo si realmente a Guatemala le es favorable, ¿verdad? Es decir, porque dentro del eje 1, seguridad de la política nacional, está la seguridad del abastecimiento de electricidad a precios competitivos. Ese es el eje 1 de la política nacional. También Rubén ha mencionado lo del mercado centroamericano de energía eléctrica, esa conectividad que se está, que creo que hay buenas iniciativas para hacer esa conectividad. Algo acerca de la complementariedad energética, es decir, al parecer hay países dentro de ese mercado como Costa Rica que está aprovechando un poco mejor esa complementariedad energética. Entonces, mi pregunta es, yo le decía igual al ministro, le decía, no nos vamos a involucrar mucho en aspectos técnicos porque definitivamente es muy especializado. Entonces le decía yo que nosotros vamos a enfocarnos en tenemos esa política energética y tenemos el escenario actual del país y todo el marco regulatorio que ha llegado a esa situación actual. Entonces, mi pregunta sería, ¿creen ustedes que está correcto ese enfoque de validar una política energética
que ha implementado nuestro gobierno bajo ciertas características, ciertos parámetros, por ejemplo, ese de que va a haber más inversión en hidroeléctricas, por ejemplo, y pensando en la situación geográfica y de topografía de nuestro país. Entonces, ese quizás sea el enfoque nuestro, validar esa política energética. Quisiera saber el comentario de qué opinan al respecto. Rodrigo, ¿quieres añadir algo por parte de Guatemala, por favor? Si quieres. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Perdone mi ignorancia. Dentro de los actores de interés que están involucrados en todo este asunto de la energía eléctrica, que estamos aprendiendo, algunos dando nuestros primeros pasos y otros ya avanzados. Pero bueno, ahí hablaba el ingeniero Roberto de la generación, la distribución, la transmisión y el consumo. Pero a mí me entra la duda, y perdonen, tal vez va a ser una pregunta muy infantil, ¿por qué existen estos actores administradores del mercado mayorista? Aquí mencionaban del caso de Chile, que es una empresa española. ¿Por qué la razón de la existencia de ese tipo de entidades? Pues en Guatemala se llama, arquitecto sí se llamaba, administrador de mercado mayorista. Y resulta ser una ONG, una organización no gubernamental, la que se encarga de llevar este asunto. Y aquí en Chile mencionaban una empresa española, ¿no? ¿Perdón? No, eso fue un error que se incurrió en algún minuto. Es en realidad una corporación autónoma de derecho privado, ¿no es cierto?, que es la que tiene a su cargo la coordinación del sistema de despacho en general. Ah, correcto. Bueno, igualmente. Pero es privado en el fondo. Sí, es igualmente una ONG, es una ONG, una organización. ¿Por qué razón tal vez los ingenieros me pueden explicar eso? Pues, y aparte la pregunta del compañero. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi ya en la hora, pero pido un poquito de paciencia porque vamos a aprovechar un poquito más Rubén, porque mañana no podrá venir. Entonces ya aprovecho para adjuntar la pregunta de El Salvador. Por favor, José, quería hacer alguna pregunta. Ya hacemos en el mismo bloque aquí de preguntas. Sí, un comentario que creo que lo decía Rubén, en el sentido de que, y eso lo compartimos, que un país si no tiene un sector energético confiable, seguro, va a ser bien difícil que se genere, y especialmente en los países que necesitamos de la inversión extranjera. Para el caso, en su mayoría de los proyectos que nosotros tenemos de energía renovable se está haciendo con capital extranjero. Una de las razones es porque pues, la inversión, ¿verdad? El que invierte en energía va a querer el mejor costo, o sea, el mejor costo, el mejor precio. Eso está bien para atraer al inversionista, y como dije, si no tenemos energía no tenemos desarrollo. Pero está la otra parte. ¿Cuál es esa otra parte? O sea, si yo tengo una maquila, tengo una empresa, lo que sea, yo voy a querer lo inverso que quiere el inversionista generador. Aquí él quiere un mayor precio, yo quiero un menor precio de energía, ¿no? Entonces, y ambos lo necesitamos los países para desarrollarnos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un equilibrio, porque en algún momento podemos llegar a revertir la matriz, y se puede pensar de que estamos bien porque hemos logrado revertir la matriz energética, hemos pasado de térmica o energía fósil a un 60-62% de energía renovable. Pero en toda relación que hace el hombre, como decía la compañera de Brasil, es costo-beneficio. Entonces, tenemos que ver ese equilibrio. Necesitamos a ambos inversionistas, el que quiere generar energía, pero también el que quiere hacer uso de esa energía, y al final también que la población tenga una energía confiable y a un menor costo. Ese comentario, ¿verdad? Porque sí se puede dar, y de hecho se está dando,
¿verdad? Hemos revertido la energía, pero ¿y la relación costo-beneficio cómo está? Tenemos que, la política es favorecer al bien común, ¿no? Y lo otro es, no sé si lo van a tocar en algún momento, es cómo abordar tanto al que hace uso de energía limpia, ¿verdad? Y de qué manera se puede estimular, como en algunos países tienen un pago preferencial por la energía verde. ¿Será que en Latinoamérica será un poquito más difícil poder lograr esto? Esos dos. Bueno, paso primero la palabra a Rubén, por favor. Varias preguntas, pero tratar de resumir por el tiempo. El tema de cómo medir una política es siempre importante, pero tiene que ser hecha con elementos científicos. O sea, no es llegar a decir, me parece como el viento sopla de un lado y creo que está bien o creo que está mal. Hay que ser objetivo. Entonces, la única forma de lograr eso es tener indicadores. Guatemala fue parte de un proyecto que se llama Base de Indicadores de Eficiencia Energética, que les puede dar una idea de qué. O sea, en ese caso la idea era medir las políticas de eficiencia energética de Guatemala para poder ver si cumplían o no con su objetivo. O sea, Guatemala, por ejemplo, hizo una política, estoy inventando ahora, queremos reducir la intensidad energética de Guatemala en un punto en un año, por decir algo. Y sacaron la ley el año X. Entonces, 10 años después queríamos ver si hubo algún impacto. Entonces, se desarrollaron indicadores de eficiencia energética para medir eso. Entonces, obviamente, si ustedes tienen planes energéticos que los sacaron hace 1 año, 2 años, 3 años, es realmente imposible ver cuál es el impacto que ha tenido, ¿ya? A menos que hayas tenido un super boom de tener 0 megawatts solar y ahora tiene 3.000 megawatts solar o 10.000 megawatts solar, no sé, estoy inventando. Entonces, tienen que pensar primero en uno que sea de manera científica, desarrollar indicadores objetivos y ver cuán realista es medir eso, ¿no? Creo que eso es fundamental. Así como hay para eficiencia energética, hay para energía renovable y hay para acceso, ¿ya? Cada uno de los pilares de los famosos objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 que estamos promoviendo las Naciones Unidas, bueno, ahí hay indicadores claros y tal vez yo creo que no es pretencioso decir que debería ser una visión común de los países, porque eso fue un acuerdo que se hizo con los países y por los países realmente. Nosotros simplemente fuimos el canal a través del cual se desarrollaron eso o se difundió ese acuerdo, pero es un acuerdo que lo firmaron ustedes, los países. Entonces, dentro de eso están los distintos indicadores. No tengo ningún problema en mandarte incluso el reporte de Guatemala que te pueda dar una idea de qué pueden hacer en las distintas dimensiones energéticas. El tema del el mercado mayorista, eso es una cosa compleja, pero que obviamente tú necesitas actores que en los distintos niveles sean casi como una especie de administradores del sistema, que obviamente el gobierno, y es el rol del gobierno de velar de que los procesos sean transparentes y de que se esté actuando de manera coherente y al final como se define que obviamente la gente tenga acceso a energía segura y confiable al menor precio. Entonces es una componente de muchas y el mercado obviamente de los grandes consumidores no es el mismo mercado que el de la casa. No es lo mismo la generación para las casas que para una empresa minera. Entonces tiene que estar todo diseñado de tal manera que tú puedas satisfacer la demanda de todo el sistema en sí y que todo siga funcionando. Como bien lo mencionó Roberto, o sea, el tema de la crisis que pasó en Brasil afectó el PIB y obviamente eso no es bueno al final porque obviamente el tema de empleo, tema de desarrollo económico y otros que influyen mucho. Respecto a la otra pregunta de la inversión, bueno, ningún privado va a invertir si no hay seguridad y esa seguridad implica reducir el riesgo. Entonces, las cosas para que se reduzca ese riesgo es que las reglas del juego tienen que ser claras para todos y las reglas del juego se tienen que cumplir.
Si no se cumplen, el inversionista va a tomar su plata y se va a ir a otro lugar donde no le van a decir después, ¿sabe qué? Esto no es suyo, es mío ahora. Ahora, eso tiene que ser con un contrato, y ahí el tema, idealmente los contratos mediano a largo plazo son los que generan precios más bajos, porque tú le estás asegurando a alguien que va a recibir cierto dinero por cierto tiempo. Y obviamente, pues, como es a largo plazo, puedes tener tarifas más económicas, mucho más baratas. Y obviamente dentro de esas tarifas tienes que pensar en el costo económico, como lo mencioné ahí, el tema socioambiental tiene que estar incluido en ese aspecto. El agua no contaminada, los suelos no contaminados, el aire no contaminado en sí por los diferentes procesos energéticos, ¿qué valor añadido tiene para ti en términos de hospitalización, de enfermedades que después tienes que cubrir con el sistema público, que es costosísimo? Y lo otro, bueno, y creo yo que el tema de competitividad también es relevante. Yo lo definiría en ese aspecto. No sé si me faltó alguna. Bueno, muchas de estas preguntas Roberto va a profundizar mañana con otros tópicos de políticas de incentivo y la parte de complementariedad también de fuentes. Me voy a pasar a la última ronda de preguntas. Sé que ya pasó un poquito de la hora, pero mañana seguro les prometo que saldremos un poquito más temprano para compensar de hoy. Entonces paso ahora a Andreina de Venezuela, y después Chile y Brasil. Hacemos el último. No, Brasil no necesita, entonces solo Andreina y Benjamín de Chile. Y ¿tienes también? No. Y cerramos la fase de preguntas. Andreina, por favor. Disculpen, compañero, pero también quiero aprovechar a Rubén. Me surge una duda en cuanto a los costos. Un poco se ha hablado del consumidor final, que en este caso sería la población común o el ciudadano común. A efectos del ciudadano común de pagar la energía o el recibo eléctrico, ¿tiene alguna diferencia que venga de la hidroeléctrica o venga de una energía renovable? En este caso solar o eólica, es una. Y que si la población tiene acceso a estas energías, porque hemos visto de pronto en noticias en Europa de que mucha población no puede acceder a invierno a la calefacción, y empieza la parte social, pues se ve afectada por los altos costos. Entonces, por eso el tema de los costos, y quería preguntarle a Rubén si eso es tomado en cuenta, pues en cuanto al ciudadano común, ¿cómo influye o cómo impacta esta energía al acceso a la energía, por ejemplo, en el tema o en la temporada de frío? Por poner un ejemplo, nada más. Gracias. Paso ahora a Benjamín de Chile para hacer la pregunta. Perfecto, gracias. Creo que también se puede sumar a tu consulta, pero acá en el equipo de Chile estábamos discutiendo sobre una debilidad que comunicó Rubén, disculpa, asociada a las evaluaciones en las aristas principalmente socioeconómicas del tridente de la sustentabilidad, considerando la planificación de la matriz energética o planificación energética de los países. Por lo tanto, la consulta iba orientada si conoces si esa planificación y en la arista que estoy citando se ha desarrollado a nivel nacional aquí en Chile, o, por ejemplo, casos tan positivos como el de Uruguay, si es que también ese tipo de evaluación se realizó. Y discutíamos si era necesario hacer mención a un ejemplo, pero, por ejemplo, a nivel nacional estamos teniendo contingencias de índole ambiental sumamente preocupantes. Un caso extremo en lo que estaba aconteciendo en el litoral central, para que estén en conocimiento, específicamente en Puchuncaví, donde hay eventos de intoxicaciones masivas que se suscitaron en este mes, y donde las empresas de carácter energético, al parecer, tendrían cierta responsabilidad al respecto. Ahí hay un ejemplo claro de impacto, ¿cierto?, ambiental. Y por otro lado, nos tocó la semana pasada conocer con Sebastián el caso de Tocopilla,
una ciudad del norte de Chile que está bueno, con bastante polución en el componente aire por la operación de termoeléctricas, principalmente de uso de carbón, pero a nivel país se está dando, entendemos todavía no de forma robusta y coordinada, un programa de descarbonización y se está viendo modificar la matriz energética. Por lo tanto, vimos consecuencias sumamente directas, por ejemplo, en los recursos que se están obteniendo a niveles municipales por pagos de patentes de operación de las termoeléctricas y lo que va en directa relación a los recursos disponibles por la municipalidad de Tocopilla. Otra consecuencia, digamos, de segundo orden en la arista socioeconómica. Por lo tanto, esa es la consulta. Gracias. Rubén, por favor. Vale, gracias. Bueno, respondiendo la pregunta del tema de costos, sí, siempre el usuario final tiene un rol fundamental. Ahora, el tema es, cuando se discute el tema tarifario, va a depender del gobierno de turno, cómo quiere definir, por ejemplo, costos. Estoy dando un ejemplo que supongamos que haya más costos, independiente del tipo de energía, olvídate si es solar o algo. Supongamos que por cualquier causa los costos de energía van a subir, ¿ya? Entonces va a depender mucho de cuál es la política, tanto social como económica, en quién va a pagar. ¿Va a pagar el empresariado? ¿Se va a compartir empresariado, usuario final? ¿O va a pagar el usuario final? Entonces hay una serie y hay otro tipo de dimensiones también. Ahora, si lo enfocamos exclusivamente desde el punto de vista de renovable, claro, si cuando me dijiste el ejemplo de hidro y solar o eólica, es lo mismo, porque la hidro también es renovable. Pero si agregas gas, petróleo o carbón, ya no es lo mismo. Porque obviamente, si bien el costo inicial es intensivo, cuando ya tienes una planta hidráulica o una solar o una fotovoltaica, el combustible es gratis. O sea, el agua viene de la lluvia, el sol sale todos los días y el viento cuando corre no hay que pagar para que corra el viento. Entonces ese es el valor agregado de la energía renovable. Y ahí el tema del costo marginal, que es cero, que no significa que la energía va a ser gratis, pero sí va a impactar de alguna manera, dependiendo del mecanismo tarifario, los precios. Entonces al final ya hay estudios. Lo puedes hacer con Google, hoy día es una maravilla, simplemente coloca Google en inglés o en español, en el idioma que tú quieras, y ve implicancia en el costo de uso de energía renovable. No es necesario ser un experto, simplemente lee el resumen de un paper científico, peer review o algún reporte de empresas privadas en el que ya se está reconociendo que en la medida en que aumenta el porcentaje de inclusión de renovable, los precios tienden a la baja. ¿Ya? Y es un fenómeno casi obvio. Al principio es más caro por la instalación, pero luego ya los costos se reducen ostensiblemente, y eso es súper largo plazo. Estamos hablando de 30 años que se usa la tecnología. Ahora, el tema de Chile particular, bueno, los ejemplos que tuviste son claros. El tema de que hay que incluir la componente o la dimensión socioeconómica en el tema de los costos, pero no solo en los costos, sino que en el diseño de tu planificación energética también. Ahora, no es que Uruguay lo incluyó o no lo sé, cuando hizo la planificación, pero fue una visión, y ahí va el tema. Me gusta cuando los cientistas políticos siempre dicen que no es una visión de gobierno, es una visión de Estado, o sea, que trasciende los distintos gobiernos. Entonces, si no se establece una visión de Estado de hacia dónde quiere apuntar el país de aquí a 30 años, independiente de que si gobierna uno u otro sector, es bien difícil lograr una meta positiva en el sentido de descarbonizar la matriz. Yo sé que Chile tiene un plan al 2050, que es un plan nacional energético. Eso habría que leerlo con cuidado, entender bien qué dimensiones se están implementando, diseñando, si los objetivos también son reales, qué indicadores se usaron. Hay una componente medioambiental. Ahora, a veces yo trato de hacer el ejercicio y les digo a la gente cuando tenemos discusiones, saquen el tema ambiental, olvídate del cambio climático y piensa en la salud, piensa en el bienestar y piensa en la seguridad. O sea, la energía al final termina siendo un commodity casi estratégico
O sea, es de interés nacional, estratégico, de que tu país tenga seguridad energética. Si tú no consideras eso desde esa perspectiva y agregas las otras dimensiones, siempre van a haber problemas. Y yo creo que promoviendo el tema de, lo que tú vas a hablar mañana va a ser fundamental, el tema de empezar a ver el tema de planificación energética y de incluir dimensiones que no están, porque esto era muy ingenieril, no más cuadrado. Necesito satisfacer 1000 megas más en 10 años, 20 líneas de transmisión, un problema de optimización matemático, así se define, problema de optimización matemático. Entonces con eso te lo digo todo, olvídate del medio ambiente, olvídate de la gente, me da lo mismo y el precio más barato. Entonces se ve qué es lo más barato, cómo lo optimizo y se acabó. Entonces especialmente afecta mucho los países que no tienen muchos recursos. Entonces hay que verlo por un tema de seguridad nacional, un sistema de promover una planificación que incluya este impacto socioeconómico y es totalmente fiable. O sea, simplemente hacer el cálculo de cuánta gente muere o cuántos millones se gastan en enfermedades respiratorias en Santiago durante el invierno, versus cuánto te sale el costo de una planta que va a tener 30 años solar, eólica, y bueno, la geotermia, que no se usa mucho, que también complementa 100% a las variables, porque es constante la geotermia, ¿no? Es como la hidráulica, literalmente. Entonces tenemos toda una cordillera que cruza toda la región, desde Venezuela hasta la Patagonia, con potencial geotérmico increíble, pero nadie lo usa. Eso. Bueno, me gustaría agradecer y felicitar a los dos expertos por la presentación. Fueron buenísimas las presentaciones y las respuestas a las preguntas. La verdad es que estoy muy contento y ansioso por mañana, porque vamos a profundizar las discusiones con Roberto sobre eso y a ver por los niveles de las preguntas, el alto nivel de las preguntas. Creo que tendremos una buena discusión mañana. Bueno, muchas gracias. Mañana volvemos a las 9. ¿Con quién quedó la lista de presencia, por favor? Solo una información para que mañana, como todos ya sabemos cómo venir, vamos a venir solo mañana. No va nadie por nosotros, ¿sí? Así que venimos y estamos acá a las 9. Y quien llegó también ayer más tarde, tenemos cena en el hotel. Yo todavía no sé el horario, pero puede preguntar en la recepción, ¿sí? A las 7 a las 10, sí. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos.